Vamos a buscar en esta mañana y siempre bajo el tema aprendiendo a vivir la fe, ¿verdad? Es una serie. El tema es perdurable durante varios meses, aprendiendo a vivir la fe. Estamos hablando de eso y vamos a meditar la continuación, ¿verdad? La vez pasada nosotros estuvimos diciendo que la fe es confiar en Dios, es creerle a Cristo, es caminar y vivir dentro de las promesas, es confiar en lo que Dios nos dice o nos diga, principalmente en su palabra. Y dijimos que qué tanto conocemos la Biblia, porque para la fe viene por oír la palabra de Dios, ¿verdad? Hay cristianos que son incrédulos, que no tienen fe, ¿verdad? Y eso es porque no se acercan a la Biblia, no conocen, no leen, no se instruyen, no estamos hablando de un conocimiento académico, hermanos, estamos hablando de una comunión, una relación con el autor de la Biblia, ¿verdad? Por eso la oración va a la par de la meditación de la palabra. Y esta es nuestro refrigerio. ¿Cómo nosotros queremos vivir? ¿Cómo quiere vivir usted? ¿Quiere vivir abatido o quiere vivir tranquilo en medio de un mundo convulsionado e inestable? Pues lo que necesitamos es hacer lo que dice Proverbios 1:33. Mas el que me oye, dice Dios, vivirá confiado y tranquilo, sin temor del mal. Así quiero vivir, pensaba yo esta semana, un día esta semana. Así quiero vivir todos los días de mi vida, tranquilo y sin temor del mal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede provocar ese estilo de vida en la mente, en nuestro entorno? Pues la amistad con Dios, el acercamiento a Dios, la preparación espiritual, ¿verdad? El meditar su palabra, el tener vida de oración, alabar a Dios, darle gracias, cambiar de actitud, ¿verdad? De pasar de la protesta o del reniego a la gratitud, al agradecimiento, ¿verdad? A la adoración. Es un cambio de mentalidad que solo la palabra de Dios lo puede hacer. Dios se acerca, dijimos, y se manifiesta, no tanto a los incrédulos, sino a la gente que le cree, que lo espera, que lo anhela, ¿verdad? Dijimos que debemos alimentar nuestra fe con la oración. Bueno, ya lo dijimos, la fe va a la par de la obediencia, dijimos, de la paciencia. Son tres elementos, ¿verdad? La fe va a la par de la obediencia y de la paciencia. La fe es no dudar, es creer. El que duda es inestable, dijimos, no recibe también. Hay incredulidad que le impide recibir de Dios, más de Dios, ¿verdad? La incredulidad es la ausencia de la fe. Y también dijimos, según Corintios 13, primera de Corintios 13, el apóstol Pablo dice, tres cosas tenemos que son columnas fuertes en el cristianismo: fe, esperanza y amor. Estas tres, pero el mayor de ellos, dice, o sea, la más gruesa, la principal. Cuando dice el mayor de ellos, o lo mayor, es que es más importante que tener fe y que tener esperanza es tener amor. Pablo dijo, el que puede amar, ¿verdad? Esta persona tiene más que dones, tiene más que profecía, tiene más que conocimiento. Mire, esto es un reto para todos nosotros, ¿verdad? El poder amar, dice la Biblia, el que puede amar a los demás tiene algo más fuerte y más importante que los dones. Mucha gente sigue y persigue y enfatiza las cualidades, la inteligencia, los talentos de las personas, eh, el poder adquisitivo, lo que la gente produce, tanto tienes, tanto vales en este mundo, pero realmente la palabra de Dios nos ubica, ¿verdad? De una manera distinta y dice que el que puede amar lo tiene todo. O sea, esa persona va a tener una fortaleza mayor que tener dones, talentos, viene de este mundo. Por eso Pablo lo dice, hermanos. Tenemos tres columnas primarias en el cristianismo: la confianza en Dios, la seguridad de que Él cumplirá sus promesas y el amor de Dios. Y la capacidad de amar es el amor de Dios. Estas tres cosas, pero el mayor de ellos
Estoy diciendo 1 Corintios 13, el último versículo. Usted puede buscarlo o anotarlo. 1 Corintios 13, todo el capítulo habla de esto, ¿verdad? De la capacidad de amar. Pero el último versículo dice eso. El mayor de ellos es el amor. Así que en el tema que estamos viendo, tenemos que estar conscientes que también la fe camina por amor, ¿verdad? Y lleva implícito el amor de Dios, ¿verdad? Así que fe es paciencia, fe es obediencia, fe también es persistencia y fe es también poder amar, ¿verdad? Cuando nosotros oramos por otros, estamos ejercitando el amor de Dios, ¿verdad? ¿Por cuántas personas ora usted? ¿Por quiénes ora usted? ¿Por qué causas oramos, ¿verdad? A diario. ¿Qué causas son eh, las que llenan nuestros tiempos de oración? ¿Estamos orando por otros? Entonces eso es un ejercicio del amor, ¿verdad? Así que la vez pasada también dijimos en Santiago 1:6, mire lo que dice nuevamente, si alguien pide a Dios algo, en este caso sabiduría, dice, debe pedirla con la seguridad de que Dios se la dará, porque los que dudan son como las olas del mar, que el viento lleva de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, dice, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, no puede recibir si está dudando, ¿verdad? La duda no es amiga de la confianza en Dios y es un impedimento para que podamos recibir más de Dios. Ahora la fe nos hace conquistar nuevos niveles, ampliar la manifestación de Dios en nosotros. Le debía este versículo. Busque Efesios 3:20. Efesios 3:20. Y esto como remembranza, ¿verdad? De lo que vamos viendo. Pero Efesios 3:20 habla algo interesante. Dice, Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pidamos. Oigan esto, ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Como dice la Reina Valera, alguien que lo pueda leer. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire, Pablo dice que Dios es poderoso. Aquel que es poderoso, dice, para hacer las cosas que pedimos mucho más abundantemente. O sea, Dios no le va a dar $1 de ayuda. Generalmente uno vaya, le hacen un favor, ahí va a la gasolinera o va a algún lugar, un parqueo y va al antiguo Cucatlán. $1, hay gente que, digamos, redondea a $1, digamos, y ya con eso pues es una cantidad promedio, dice que ni menos ni más, ya le sirve. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, pero Dios no es el Dios del dólar, ¿verdad? De la corita. Aquí el apóstol Pablo está dando a entender eso, que Dios no te va a dar solo un poquito. Dice, y aquel con mayúscula, aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente. O sea, traspasa nuestra petición, traspasa el nivel de lo que estamos nosotros esperando, mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Pero dice algo, según el poder que actúe en nosotros. En otra versión dice así, en otra versión dice, según el poder que nosotros dejemos que actúe en nosotros. Así que el Señor no puede hacer más de lo que nosotros creemos que Él puede hacer. Por eso Jesús cuando hizo algunos milagros preguntaba, ¿crees que puedo hacer yo esto? ¿Crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, decían algunos, yo creo. Otros decían, ayúdame a creer, ayúdame a creer. Porque no es fácil desarrollar la fe de un día para otro. Pero ahí está el punto,
quiero señalar esto, que a veces lo pasamos de largo. Cuando hay incredulidad, el canal por el que Dios va a actuar se estrecha. Y cuando hay fe, el canal por donde Dios puede actuar se amplifica. Está en nosotros el poder amplificar el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo en este versículo Pablo. De ustedes depende la acción que Dios va a hacer y cuán fuerte o abundante sea la acción que ustedes esperan que Dios haga. De ustedes depende, porque Él es poderoso, dice, para hacer mucho más. Alguien puede estar pidiendo, Señor, necesito $100 para saldar una necesidad, y el Señor puede darle 500 o 5,000. Bueno, le puede dar más de lo que necesita, pues no hablemos de cantidades o números matemáticos, sino que Dios puede darle más. Como dijo Salomón, dame sabiduría para poder gobernar sobre Israel. ¿Y qué le dijo la respuesta divina? Le dijo, no solo te voy a dar lo que me pediste, sino también lo que no pediste, te voy a dar riquezas y te voy a dar poder como en el reino, pues, y sabiduría, cual no la ha tenido nadie. O sea, le dio mucho más abundantemente lo que él necesitaba y pedía. ¿Cuántos de ustedes han recibido de Dios algo que él traspasó más allá de lo que usted necesitaba? ¿Va? Ahí está la muestra. O de lo que uno pedía. Eso también hay que expresarle al Señor eso del Señor, te doy gracias. Tenemos más alimento de lo que necesitamos, hasta puede darse el lujo de guardar, cuando hay otra gente que no tiene ni dónde guardarlo. Hay muchas cosas por las que usted puede decirle, Señor, gracias, tengo más de lo que realmente necesito. Tengo más de un par de zapatos, tengo más de 2 camisas, tengo más de un pantalón. Amanecemos con vida, con fuerza, con salud. Podemos ir al baño. Hay gente que por sonda hace sus necesidades, hermanos. Cierto. Hay muchas cosas que uno se da cuenta que las tiene hasta que no las tiene o las pierde, o hasta que va a otro lugar y se da cuenta de gente que está pasando momentos difíciles. Y entonces uno dice, no, hombre, soy rico. Pero como el ser humano quiere más y quiere más y quiere más, y es un poder compulsivo de acumulación, y nunca dice basta o hasta aquí. ¿Por qué? Hay un problema, y serio, porque podemos estar parados en la gratitud y tener satisfacción de vida, o podemos pararnos en las ambiciones terrenales y nunca estar satisfechos. Y esos son dos estilos de vida muy distintos, hermanos, y con muchas manifestaciones muy diferentes. Pablo lo dijo en Filipenses, dijo, sé vivir humildemente y también sé manejar la abundancia. O sea, puedo pasar momentos de crisis y puedo pasar momentos alegres de abundancia. Y ninguna de las dos situaciones mueve mi fe, mi consistencia en Dios. No es de cualquiera vivir así. Eso sí, no es de cualquiera. Es de la gente que Dios ha elegido y que ha pasado por adversidad y que ha entrenado para que puedan ser soldados firmes en todo tiempo y no solamente cuando todo está bonito y el cielo está azul. Esos son otros 200 para el peso, hermano. Otro día lo vamos a tocar, pero es parte de la fe. Pablo era un hombre de fe. Tenía consistencia en su fe. Ahora, este versículo entonces dice que Dios puede hacer más de lo que nosotros realmente nos imaginamos y más de lo que nosotros necesitamos. Qué bonito eso, ¿verdad? Entonces, la fe nos hace más fuertes. La fe nos hace volar sobre las tormentas. Están las pruebas, están las tormentas, pero la fe nos permite ir más arriba de las circunstancias. No nos absorbemos o no nos derrotamos por una prueba, ¿verdad? La circunstancia, mucha gente ve las circunstancias. Pedro vio las circunstancias cuando le dijo a Jesús, si eres tú el Señor manda que yo baje de esta barca y que pueda caminar así como tú lo estás haciendo sobre el agua. Ven, le dijo el Señor. Y Pedro se bajó y fue valiente. Destacamos la valentía de Pedro. Fue un hombre de fe y comenzó a caminar encima del agua. Fue cuando vio las circunstancias que comenzó a hundirse, pero tenemos que aplaudir que él, otros no se atreven,
la mayoría de gente son espectadores críticos. Casi nadie realmente se atreve a cosas en la fe. Otros no se atreven por el qué dirán. Pero Pedro se atrevía y se aventó de la barca al agua y sintió sólida el agua y comenzó a caminar. Claro, al ver la circunstancia y la tormenta y perder la vista de Jesús, entonces él comenzó a afligirse y comenzó a hundirse. Mire qué interesante. La aflicción, la angustia, la ansiedad, comienza usted a sentir que lo va hundiendo y la prueba lo va venciendo. Pero si pone la mirada y no la aparta de Jesús, que es el blanco, ¿verdad? Y creyendo en el poder de Dios, entonces uno se mantiene a flote, se mantiene, ¿verdad? Esa es una enseñanza también que un día vamos a ver sobre la fe. Estamos todavía en una intro, ¿verdad? Así que tormentas, circunstancias, los sentidos o el temor pueden ser vencidos por medio de la fe. ¿Qué es fe? También esto es nuevo, mire, no lo habíamos dicho. Fe es creer antes de ver. Realmente la gente que tiene fe puede creer algo antes de que esto sea hecho. Puede creer antes de ver. El que dice necesito verlo o si yo no lo veo, no lo creo, esa persona es incrédula, no es de fe. Pero el que puede ver, puede dar por sentado que Dios existe, que Dios lo va a hacer, que el Señor le va a responder. Está, como dice Hebreos 11:1, ¿qué dice? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Convicción de lo que no se ve. Así es. En esta versión dice de una manera muy bonita. Se la leo. Dice así: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. Saben, hermanos, que este tema casi no lo predican muchos ministros, porque este tema para predicarlo hay que vivirlo. Número uno. Amén. Número uno. Número dos, este tema, hermanos, bueno, se pueden predicar un montón de aspectos en el Evangelio, pero este tema es un desafío. Y este tema toca la fibra sensible de la incredulidad. Como yo le dije en el primer video, he visto más cristianos incrédulos que de fe. ¿Por qué? Si en el Evangelio existe el poder de Dios y confiamos en un Dios que creó el cielo y la tierra, pero a veces no es congruente nuestro caminar, nuestra mentalidad no es congruente con el poder de Dios. Como me dijo una vez un hermano, fíjese, hace años, después de un culto, me dijo él, puche, que esta hermana, ¿cómo profetiza? Me dijo, ¿cómo pega unos grandes gritadas? Y cómo ministra y que así dice el santo, así dice el Señor y esto y aquello. Y me decía él, pero yo un día platicando con esta persona, me dijo, mira, vieras cuántos temores, vieras cómo está llena de temores, me dijo. Cómo tiene una gran incertidumbre sobre su vida, no deja ni salir a sus hijos a la cancha que quede enfrente porque ella siente que se los van a secuestrar, se los van a matar, está rodeada de tantos miedos, me dijo. ¿Y cómo es posible que una persona está investida del poder de Dios, me dice, por un momento, pero su estilo de vida es otro? No es congruente, me dijo, el Dios grande que la usa con el estilo de vida y la manera de pensar de ella. Mire qué tremendo. Y analizamos eso, hermanos, y llegamos a la conclusión de que la gente no por tener un don es fuerte o es de fe o ya tiene el carácter de Cristo, ¿verdad? No. Y estamos hablando de que así hay mucha gente que Dios ha usado en distintos lugares y países. Mucha gente. Y nombres podríamos dar muchos, fotos de gente que Dios ha usado. Y Dios usa lo débil, claro. Pero aquí es donde está el punto. Crecer en fe requiere responsabilidad de comunión con Dios. A veces se tiene un don y se sigue siendo carnal. Se tiene una manifestación del Espíritu y no significa que la persona ya es fuerte en paciencia,
en misericordia, en amor, en fe, en dominio propio. ¿Me entienden? Desarrollar el fruto del Espíritu o el carácter de Cristo o la fe requiere determinación, requiere dedicación desarrollar esto. No te cae en un don así de choto, de gratis, sino que tienes que ir al gimnasio del Evangelio, al gimnasio del reino de Dios, al gimnasio de la fe, al gimnasio del amor, que requiere crecimiento espiritual. Tener fe es también crecer espiritualmente. Y ahí es donde mucha gente no paga el precio de crecer espiritualmente, porque tiene que dedicarse, leer, orar, desvelarse, buscar, relacionarse, amar, sufrir pruebas. Y el que va a ser de fe, su fe va a ser probada. Su fe va a ser probada. Esto téngalo presente y anótelo. Mi fe va a ser probada. Mi confianza en Dios, para que realmente se compruebe que la tengo que ser probado. Qué tremendo, ¿eh? Se fue el amén. Amén. Aleluya. Entonces, las pruebas y las Gloria a adversidades Dios. cumplen una función. Fe, pues, es creerle antes de ver. Por eso pocos son de fe, porque la mayoría creen solo lo que ven en sus sentidos. Así es. Oigan esto, hermanitos. ¿Quiénes han consumido alguna vez alguna pastilla? Ya sea para el dolor de cabeza, la menstruación, para dormirse. ¿Quién ha tomado alguna vez una pastilla? ¿Sintió el efecto de esa pastilla, de ese medicamento, de ese fármaco? ¿Sí? Ok. Pregunto, dice la Biblia en un proverbio, tu palabra es medicina para todo mi cuerpo. Fíjese, ¿será que la palabra de Dios tendrá algún efecto, hermanos, en la mente, en el corazón, en el alma, en el cuerpo? ¿Provocará efectos la alabanza, la oración, la fe, proclamar en voz alta un salmo? ¿Creará efectos? Yo he visto los Amén. efectos de la palabra de Dios. Sí, amén. Los he visto. Y al ver uno los efectos en distintas áreas en el cuerpo, en cuanto a los demonios, en cuanto a la paz de Dios, en cuanto a una noche que no pudo dormir, en cuanto a la preocupación, en cuanto a la salud mía o de otro, cuando usted comience a ver los efectos, usted entonces se convence que si la química humana tiene un efecto, ¿cuánto más efecto podría dar la palabra de Dios? Le sugiero que vea una película, como estamos hablando de la fe, ¿verdad? Que vea una película cuando pueda, la busque en YouTube, no sé si está en Netflix, puede ser, pero se llama Una fe inquebrantable. Yo me acuerdo que la fuimos a ver con la célula de mi papá. Ahí estuvo Florence, mi hermana. ¿Se acuerdan? Una fe inquebrantable. Aquella mujer que su hijo murió ahogado en un lago helado y lo llevaron al hospital, muerto. Y quisieron resucitarlo y dieron shocks eléctricos y de todo. Y hasta que lucharon y dijeron, señora, lo sentimos mucho. Su hijo ya no pudimos restaurar su vida. Ha muerto. Entonces yo me acuerdo de aquella película y es basada en una historia real. Ese es el punto más hermoso. Entra aquella mujer, le dice a los médicos, no, 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 apártense, no puede ser. Voy a orar y comienza a orar aquella madre. Comienza a tocarle los pies y a tocarle las piernas y comienza a clamar y a decir, Dios Todopoderoso, devuélveme a mi hijo y con lágrimas. Y Dios oye, hermano. Número uno, Dios oye. Número Amén. dos, Dios oye las lágrimas. Dios se conmueve. Y número tres, aquella mujer no se resigna. Oigan, no se resigna. Muchos en los lugares, en las morgues, en distintas situaciones de la vida, hermanos, de repente mueren jóvenes, mueren personas antes del tiempo establecido por Dios. Y debiendo luchar
porque están muriendo antes del tiempo y no en el tiempo correcto. Una cosa es morir en el tiempo correcto, que ya me llegó la hora y nos vemos y tengo que irme. Pero otra cosa es cuando alguien está yéndose antes del tiempo y esta mujer me gusta que clama y gime y después de estar clamando no sé cuánto tiempo, despierta el pulso del hijo y vuelve el alma. Y pasó así un tiempo con una lesión cerebral. Le dijeron, mire, volvió, pero va a quedar vegetal. Segunda prueba de fe. Y ella con un montón de gente comienzan a clamar. ¿Se acuerdan en la película? Todos los amigos afuera del hospital, todas las noches haciendo vigilia, hasta que el cerebro se le restauró. Gloria a Dios. Ese muchacho vive en Estados Unidos. Es una historia real de alguien que no se conformó, sino que luchó en la fe. Por eso mucha gente no es de fe, porque viven en la lógica humana. Bueno, me duele la cabeza, una Dolofin o una, ¿cómo se llaman, Romy? Alib, ¿verdad? Me duele tal cosa, ajá, o la gripe, lo que sea. Y no es pecado tomar un medicamento si algunos medicamentos pueden ayudar en algunos estados de salud. Pero pregunto, al que tiene fe, le pregunto, ¿tendrá la palabra de Dios algún efecto en el alma y en el cuerpo? Tiene. ¿Provocará la Tiene. palabra de Dios efectos? Amén. Sí. Antes de tomarme la medicina, cuando me la voy a tomar, le digo en el nombre de Jesús. Vaya, ya es fe. Él haga la obra. Mire, ¿sabe qué decía Jesús? A todos les decía, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a tu fe te sea hecho. Eso les decía. Hágase como has creído. Aquella mujer de flujo de sangre, 12 años derramando sangre. Fue a todos los médicos, dice, y antes de irle mejor le iba peor. Aquella mujer dijo en su mente, si solo toco el manto de Jesús, yo sé que su unción me sanará. Y aquella mujer decía eso, dice. Y eso es lo que dice la palabra de Dios, ya lo vamos a ver. Lo que digas te será hecho. Cuando viene en la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, Dios está agradado contigo y realmente eso está dentro de su plan, entonces Él hace una obra especial, ¿verdad? Y Jesús decía, conforme a tu fe, lo que has creído, así se ha hecho. Fíjense, hasta donde ha creído. Si le cree, yo no creo, entonces no puede ser hecho. Pero si le cree, al que cree, todo le es posible, dice la Biblia. Estos son los versículos que no se predican, hermanos. Al que cree, no son a todos, pero los que crean. ¿Creer en qué? Bueno, según su necesidad. ¿Cree que Dios puede hacer esto? ¿Cree que Dios puede darle una cama? ¿Cree que Dios puede proveerle para un vehículo? ¿Cree que Dios puede ayudarle en ese problema de salud? Al que cree. Me gusta ese versículo porque da a entender esto. El que te fe no encuentra pretextos ni dificultades en nada. Lo peor que le puede pasar es que Dios le diga, no, no te lo voy a dar. Ok, perfecto. Se dará cuenta que no era la voluntad de Dios recibir eso. Ya lo dijimos la vez pasada. No vamos a recibir lo que en el Señor no estamos preparados o no es su voluntad. Pero a todo le atribuimos eso. No, es que no es la voluntad de Dios. Ya oré 2 días por eso y no es la voluntad de Dios. Ya oré 5 minutos por eso y no es la voluntad de Dios. No, hermano. A veces en las cosas de fe va a haber que luchar por días, meses o años y persistir, ¿sí? También yo conozco mucha gente que se ha enojado con Dios por algo que no le concedió. Entonces, y ahí queda ya un enojo de toda la vida. Sí, sí. Se amargaron con Dios. Ahora, eso implica que buscan su capricho, ¿verdad? Y no la voluntad de Dios.
Cuando nosotros queremos caprichos, somos como Israel, que dice la Biblia en el Salmo 78, les concedió pues su capricho, dice. ¿Verdad? O sea que Dios puede conceder caprichos también, ¿sí? O esas personas, al no crecer espiritualmente, ¿verdad? Se amargan con Dios. Dios no me dio lo que le pedí, ¿verdad? No se preguntan ni siquiera por qué. Sencillamente se enllavaron. Pero también enllavarse con Dios es falta de madurez, de crecimiento espiritual. Porque, ¿qué vamos a hacer si Dios no quiere darnos algo? Pues, ¿le vamos a torcer el brazo a Dios? No. Pero hablemos de la fe. Fe, pues, es creerle a la palabra de Dios. Vamos a ver Juan capítulo 20, verso 26. Este escenario me encanta. Juan 20, verso 26. Bueno, ¿alguien nos puede leer Juan 20, 26 al 29 para que participemos? Dice la palabra, y 8 días después, otra vez estaban sus discípulos dentro, y Tomás con ellos. Viene Jesús, estando cerrada la puerta, y puesto en medio, dijo, paz a vosotros. Y luego dice a Tomás, trae acá tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo. Aleluya. Amén. Jesús aquí ya ha muerto y ya resucitó y se está manifestando resucitado a sus discípulos. Entonces, pero Tomás había declarado algo. Cuando Jesús se le manifestó por primera vez a sus discípulos, él no estaba ahí. Entonces, a Jesús le gusta probar nuestra fe. Oigan, a Jesús le gusta comprobar si alguien cree o no cree. No era casualidad que Tomás no estaba la primera vez. Hay cosas que usted va a oír y usted no va a estar ahí, pero se las van a contar. Otros que las han visto y las han oído, como cuando lee la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, le están contando lo que vieron y oyeron de Jesús. Y usted tiene la opción de decir, no creo que haya sido tan así, hombre, que Jesús levantó un muerto o una niña o que Lázaro se levantó. No, tal vez es una parábola la que dijo, pero no creo que Lázaro se haya levantado, un hombre que estaba ya podrido, en putrefacción, se haya levantado después de 4 días. No creo. Usted tiene esa opción. O usted tiene la opción de decir, yo lo creo. No lo vi, pero lo creo. Como me dijo una vez alguien, ¿cómo sabe usted que Jesús levanta muertos? ¿Ha estado usted en algún momento donde Jesús levantó un muerto? Y a mí me dio risa y me gusta que me pregunten a veces algunas cosas, algunos desafíos, ¿verdad? Porque ese fue un desafío. Estaban contraminándome contra la pared, estaban tratando como de avergonzar mi fe, ¿verdad? Acorralarlo. Entonces, ahí es donde uno debe depender del espíritu para dar una respuesta. Y yo le dije, mire qué bonita su pregunta. Porque Tomás dijo, si no lo veo, no lo creo. Pero Jesús le dijo, lo regañó, pues. No seas incrédulo, le dijo. Sos un discípulo incrédulo, ¿va? Caminaste con los 12. Has estado conmigo en todas las prédicas, Tomás. Has visto casi que desde que convertí el agua en vino hace varios años. Has visto varias cosas. Y todavía venís a decir, si yo no veo a Jesús levantado, no le creo. Si no le veo los hoyos de la lanza y de las manos, no le creo. Hay gente que aplaude eso. ¡Ey, qué inteligencia! Esa es la inteligencia humana, mira, el razonamiento humano, que es un enemigo de la fe. El razonamiento dice, no, un momento, si no lo puedo comprobar, no lo creo. Pero en las cosas de Dios
Hay que creerle a Dios para agradarlo. Hebreos 11:6. A Dios no le gusta que no le crean. Para agradar a Dios es necesario creerle. Y Dios es galardonador, dice, de los que le creen. Pero sin fe, Reina Valera, es imposible agradar a Dios, tener agradado a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que Dios existe y que sabe recompensar a los que buscan su amistad. ¿Va? Pero tiene que creer. Entonces Jesús probó. Vamos a ver a este Tomás si realmente cree o no cree. Y cabal, aplazado, no cree. Él se jacta de su intelectualidad, de su razonamiento, de su inteligencia humana y dice, miren, si puedo meter mi dedo donde le metieron la lanza a Jesús, ¿qué está diciendo ahí? O sea, lo que está diciendo en realidad es, miren, quién sabe si a ese hombre lo malmataron. Y eso de que se va a levantar, si no lo puedo comprobar, no lo creo. Eso es lo que estaba diciendo. Por eso Jesús le dice, ven, entra Jesús, atraviesa la pared, mire, atraviesa la pared. Y lo señala directamente a él. Tú, ven. No llamó a los demás que sí creen. Llamó a Tomás que no cree. Venga. Y ese hombre, venga. Yo oí cuando usted dijo que si no hace esto, no cree. Yo por amor a usted le voy a permitir. Venga. Meta su dedo en el hoyo. Meta su mano en este hoyo, mire. Y entonces se aventó de rodillas, dice la Biblia. Dice aquí, mire esta versión. Señor mío y Dios mío, dice. No me impactan tus emociones mucho, le dice Jesús. Estoy parafraseando la escena. No me da compasión tu emoción. Realmente tu emoción es una respuesta de asombro porque te estoy comprobando que lo que yo dije que iba a hacer, sucedió. Que al tercer día iba a resucitar. Así que, ¿qué le dice al final? Bienaventurados, o sea, felices. Veamos Juan 26:29. Aquí lo voy a buscar yo en esta versión. Juan 20:29 la cosa. Juan 20:29. Mire lo que dice aquí. Tomás le dice, tú eres mi dueño y mi Dios. Oh, qué espiritual, Tomás. Pero Jesús le dice, creíste porque viste. Más felices son los que confían en mí sin haberme visto. Hermanos, ¿cuántos se alegran? Ahí estamos nosotros, mire. ¿Usted ha visto a Jesús resucitado? ¿He visto yo a Jesús resucitado? Entonces mi respuesta a esta persona que me estaba confrontando y burlándose de mi fe, le tuve que decir así, mire, fíjese que yo al leer la palabra de Dios, al leer la Biblia, al leer los evangelios, yo creo lo que está escrito ahí. Entonces no necesito verlo para creerlo. Lo creo por la fe. Usted está diciendo, no lo creo, porque nunca he visto eso. Y esta persona tenía leucemia. Era una persona, yo no sé si vive todavía, quizás sí, es una persona desahuciada por leucemia. Y estábamos tratando, hermana Vilma se acordará, de ayudarle, de orar por ella, de transmitirle fe que Dios puede hacer un milagro en usted. Y me salió un día con eso. Usted me dice. Y es que la guerra que tenía en la mente era esta. Ella era muy católica. Y entonces de repente el enemigo que trabaja fino le metió una idea. Alejate de estos evangélicos. Y nosotros no estábamos atacando su credo, ni los santos, ni al Papa, ni a la Virgen María. No, nada de eso, hermano. Estábamos ayudándole en cuanto a que estaba desahuciada de leucemia y que necesitó un milagro. Entonces le decíamos, crea en los milagros de Jesús. Cuando de repente, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Salió del corazón la realidad. Yo no creo. Ok, entonces no se puede hacer nada. Nada, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Me explico, hermanos. Así Jesús le dice a Tomás, felices, y ahí entro yo.
ahí entra usted si cree. Somos felices. O sea, hay una bendición extra para los que creen antes de ver. Así que anote en su mente o en su cuaderno, la fe funciona así. Todo lo que en la fe se da, primero hay que creerlo antes de verlo. Si no, no es fe. No, que yo ya lo recibí, eso no es fe. Pero lo que creo antes de ver, lo que espero antes de verlo, eso sí es fe. Por eso es difícil, por eso muchos no la desarrollan. No quieren vivir en esa incertidumbre, en ese desafío de que tengo que creer algo que todavía no veo. Me cuesta. No, no puede ser. O sea, la fe es objeto de burlas y de muchas cosas, hermanos. Jesús una vez entró a una casa, la niña ya había muerto y todo el mundo lloraba. Y Jesús viene y él no anda quedando bien con nadie, hermanos. Él es el camino, la verdad y la vida. A él no le interesa quedar bien con el ser humano y darse la mano con la intelectualidad humana y la incredulidad humana. Él es el dueño del cielo y la tierra. Él sabe la verdad. Él tiene el poder, ¿verdad? Entonces él entra tranquilo y dice, la niña no está muerta, la niña está dormida. Y dice la Biblia, y todos se reían de él y se burlaban. Qué triste, ¿verdad? Bueno, y los que estaban llorando, después estaban riéndose. Ya ve cómo las emociones de los seres humanos cambian. No son confiables. Déjeme decirle esto, la gente emocional no es confiable para Dios. De repente están llorando, ahí al rato están riéndose y burlándose del maestro. ¿En qué quedamos? ¿Van a llorar o se van a burlar? Y viene Jesús y dice, para mí la muerte es un sueño. El cuerpo duerme, el alma existe. Yo voy a llamar el alma de la niña, va a entrar otra vez en el cuerpo y ustedes van a ver que la niña se va a levantar. Bueno, ni siquiera les explico. Él vino y lo hizo. Cuando vieron a la niña que se levantó, todo el mundo asombrado. Pero ¿me entienden? Lázaro no está muerto, dijo Jesús. Lázaro duerme. O sea, los que están muertos en Cristo, sus cuerpos duermen en las tumbas. Un día serán despertados. Y sus almas ya partieron al paraíso. Pero ¿me entienden? O sea, es tan claro como el agua para Jesús, pero para nosotros nos cuesta entender esas cosas. Ahora vamos a ver Romanos 4:17. ¿Alguien nos busca ahí? Rapidito, Romanos 4:17. Igual, ¿verdad? Si hay comentarios, pues también, o aportes al tema, también puede hacerlo, o preguntas, no tengan pena. Este tema es muy escabroso, hermanos, y vamos a darle duro a la fe. Y la idea, hermanos, no es solamente conectarnos el domingo y qué bonito y todo eso. No, la idea es crecer en fe y ponerla en práctica. Porque la Biblia dice, la fe sin obras, ¿qué dice? La fe sin obras La muerte. es muerta. Así que la fe nos debe servir para el diario vivir. Romanos 4:17. 4:17. ¿Qué dice? 4:17. 16. No, 17. Romanos 4:17. Sí, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como que tú fuiste. Abraham recibió una promesa, serás padre de miles de personas. Ustedes saben la historia de Abraham, Génesis 12, su esposa Sara, anciana, estéril toda la vida. A Dios le gusta buscar cosas imposibles. A Dios le gusta glorificarse. A Dios no le gusta lo que parece ser fácil. A Dios le gusta mostrar la capacidad que Él tiene. Y entonces Pablo dice que en el 17, ¿verdad? Dice aquí, Dios le dijo a Abraham que llegaría a ser el antepasado de gente de muchos países. Esta promesa se la hizo Dios a Abraham porque Abraham creyó en él.
que es el único El Dios Padre, ¿verdad? con poder para resucitar a los muertos y para crear cosas nuevas. ¿Qué dice en la Reina Valera la última parte del versículo? El cual llama las cosas que no son como si fueran Como si fuesen. y da vida a los muertos. Da vida a los muertos. La fe aplica la palabra de Dios, hermanos, según la necesidad. Si hay alguna parte que ha muerto en nuestra vida espiritual, Dios puede resucitarla. Si hay algún órgano que ha muerto, el Señor puede resucitarlo, puede rehabilitarlo. Dios puede reconstruir lo que está destruido en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Dios puede rehabilitar lo que está dañado. Oigan, hasta donde usted crea, puede aplicar esa pastilla a cualquier cosa. ¿Puede el Señor reconstruir la piel? Puede. Amén. ¿Puede reconstruir un hueso Dios? Puede. ¿Puede reconstruir un matrimonio el Señor? Puede. ¿Puede reconstruir la vida de alguien que anda perdido y extraviado? Puede. ¿Puede volver a traer al hijo pródigo a casa? Puede. Dios puede dar vida a lo que está muerto. Cuando un médico diga o le diga, esta parte de su piel ya no funciona, este ojo ya no funciona, dos caminos tenemos. Uno es conformarnos. Bueno, así son las cosas que vamos a hacer. Es la voluntad de Dios. Y ahí va la otra para los de fe. Hey, voy a clamar a Dios y voy a llamar al Espíritu de Dios que vuelva a la normalidad esto. Que vuelva a reconstruir esto. Que vuelva a darle vida a esto. Mire qué tremendo. ¿Cree usted, hermano? Conforme a tu fe será hecho. Me gusta esa frase. Pero yo no creo que sea así. Entonces el Dios no puede manifestarse así a usted. Porque actuará, ¿qué decía Efesios? Según el poder que permitamos que actúe. Ahora entiendo a aquel hermanito Daniel Ayala, ¿verdad? Que no le hallaba clavo a nada. No a todo le decía Dios, sí. Un día le dijo, no, un profeta llegó a su casa y le dijo, mira, como a los 75 años de edad, 80, mira, yo te cuido y yo he permitido que el glaucoma crezca en ti y quedes bastante ciego, porque no quiero que andes en la calle, en los buses, e inquieto. Yo he permitido eso por cuidarte. Ora desde tu casa, le decía, por mi pueblo, y yo traeré a muchos de mi pueblo aquí, porque él visitaba hogares y caminaba y se subía a los buses, y un anciano subiéndose a esos buses hoy en día, hermano. ¿Me entienden? Dios le dijo, yo cuido de ti. Mira, hay cosas que Dios permite entonces. Claro. Y él había orado, Señor, sáname. Yo he orado por otros enfermos que han sanado y el Señor me va a sanar de este glaucoma. Era su impulso. ¿Te acordás, Chitío? Él decía, él era su impulso. Dios me va a sanar de esto, porque él estaba acostumbrado a ver milagros. Pero el Espíritu de Dios le aclaró y le dijo, esto es permitido por Dios. Ojo, hermanitos, cuando el Señor nos frena el tren y nos dice, tranquilo, ya no quiero que tenga aquella mismo afán, aquella misma inquietud y que ande manejando hasta los 120 años. ¿Verdad? No, hay momentos en donde hay que frenar. Hay cosas que se pueden operar, sí, hermanitos. Hay otras que no se las operan. ¿Ve? Hay otras que no, lo pueden dañar. Averigüe, investigue, pregúntele a Dios. Porque uno quisiera tener el cuerpo nítido como de 18 años toda la vida. A mí hay cositas que ya siento por ahí. ¿Qué hago? Me ministro. Hace poco me dolía un tendón por ahí. El médico del Seguro Social me dijo, no, mire, después de los 45, 50, a veces hay atrofias, a veces uno amanece un poco oxidado, tiene que hacer estiramientos, hace ejercicio, sí, no deje de hacer ejercicio, no deje de tomar agua.
porque las articulaciones pierden humedad y elasticidad. El proceso normal. Me acordé de un siervo de Dios que siempre decía, ministrese a sus huesos y a su cuerpo todas las mañanas. Tu palabra es medicina para todo mi cuerpo. Lubrica mis articulaciones. Mire, uno puede ministrarse, hermano. La fe, conforme a tu fe será hecho. Tu palabra es medicina para todo mi cuerpo. Allá esta situación que tengo en el cuero cabelludo, hace poco hablé con un siervo de Dios, ¿verdad? Y entonces me dijo, mira, me dijo, yo un día tenía una tos horrible y no se me curaba y un día me agarré la garganta a medianoche, abrí la puerta de la sala, ¿verdad? Que da a la calle y dije, en el nombre de Jesús, todo virus o bacteria lo agarro con esta mano y lo expulso a la calle, fuera de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Y se fue a dormir. Tenía una tos por días que no lo dejaba dormir. Mira, se me quitó la tos y el día siguiente, sano. Imagínense. Qué tremendo. Dios está dispuesto a respaldar las locuras de los que tienen fe. Si tú le dijeras a este monte, quítate de aquí, échate para allá. Marcos, busquémoslo, porque todo debe estar en la palabra, ¿verdad? De ahí nos agarramos para que aquellas cosas se den. Marcos 11:22. Búsquelo, Marcos 11:22. Se lo leo en esta versión, pero búsquelo. Y anótelo. Jesús les dijo, confíen en Dios. Confíen en el poder de Dios. Que Dios tiene poder para hacer eso. Que si tienen confianza y no dudan del poder que tiene Dios, dijo Jesús, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Ey, ¿y por qué no se predica esto en las iglesias? Mírenme la seña, esta es Biblia. ¿Por qué no se predica esto en las iglesias? Porque no queremos predicar cosas que incomoden o que den incertidumbre. Porque la fe va a causar una división entre los incrédulos y los creyentes. Y no queremos ofender a nadie. Pero Jesucristo dice aquí, mire, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucedería. Si le dijeran a esta montaña, ¿qué es la montaña? Es esa dificultad que vemos tan grande, es esa petición, es esa enfermedad, es esa cosa que se ha interpuesto en el camino. Si le dijeran a esa dificultad, quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. ¡Ey! Creer antes de ver. Así funcionan las leyes de la fe. Tiene que creer antes de verlo. También debe persistir, debe persistir, debe persistir. La viuda y el juez injusto, para los que saben Biblia, ¿se acuerdan? Aquella viuda incansablemente, hazme justicia, hazme justicia. Y dijo Jesús, oigan esta viuda y oigan lo que le dijo el juez injusto. Un juez, me voy a quitar esta vieja de encima, dijo el juez. Resuélvanle ese volado, ya no quiero verla aquí en mi oficina. Eso es todo. Pero Jesús dijo, y Jesús que es comprensivo, y que es compasivo, y que tiene poder y ama a sus hijos, ¿tardará el Señor en responderles? Dice. ¿Se acuerdan? Os digo, dice que no tardará. Sí. No tardará. Pero ¿qué es lo que falló? La persistencia, porque anote, fe también es persistencia. Entonces, ese hermano que me contó eso me recordó este versículo y me recordó otros milagros que yo he recibido en mi vida, así. No, dije yo, entonces vamos a hacer algo. Ya hice unas cosas, ya oré, ya hice unos procesos, pero ahora vamos a aplicar violencia. Y cada mañana me agarro la cabeza, mire, ahí en el baño. En el nombre de Jesucristo, celulitis disecante del cuero cabelludo, te arranco de mi cabeza y te expulso por ese resumidero. En el nombre de Jesús no dudo de tu poder, Señor. Y punto 2, yo sé que tú puedes reconstruir la piel dañada. En el nombre de Jesús creo que está hecho. Eso es lo que hago. Aplíquelo usted también. ¿De qué me sirve hablarle de la fe bien bonito y hablarle teología si no la vivo?
¿De qué le sirve a usted saber tanto si no lo vive? Oír tanto, estar sentado tantos años en un lugar o en una célula o en línea, si no lo va a poner por obra. La palabra de Dios se diseñó para vivirla, no para saberla. La palabra de Dios tiene efectos, causa efectos. Amén. Si conocemos el amor de Dios, usémoslo para amar al que necesita. ¿Y qué haces amando solo a los que te llevan regalos a tu cumpleaños y te aman? Dijo Jesús. Pero si amas a los que otros no aman, entonces recibirás recompensas. Si te relacionas con los mismos, no hay recompensa. Amén. Pero si trascendes y buscas y te relacionas con aquellos que son marginados por otros, entonces sí tendrás recompensa. Si oramos por nosotros mismos, gloria a Dios. Pero si esta fe nos puede servir para orar por otros que sufren, hay una gran recompensa. ¿Cómo se va a extender el Evangelio? ¿Cómo va a crecer la iglesia, amigos de Jesús? Cuando nuestros miembros, en amor, sean movidos a compartir con otros lo que reciben. Así que este es el camino de la fe.